Buenas noches, mi nombre es Lidia Pérez y soy del Centro Local Táchira. En esta ocasión les voy a explicar un poco sobre la violencia en el ámbito escolar. Una de las interrogantes que nos podemos hacer es ¿qué es la violencia en el entorno escolar? La violencia en el entorno escolar designa todas las formas de violencia que se manifiestan en la escuela y alrededor de esta, padecidas por los alumnos y perpetradas por otros alumnos, docentes y demás miembros del personal docente. La violencia en la escuela incluye el acoso y el ciberacoso. El acoso es una de las formas más corrientes de violencia en la escuela y afecta a 1 de cada 3 jóvenes. Otra de las interrogantes que nos podemos hacer es ¿cuáles son las formas de violencia en la escuela? Según encuestas internacionales que recopilan datos sobre la violencia en la escuela, la UNESCO reconoce las siguientes formas de violencia en el entorno escolar. La violencia física, es decir, todas las formas de agresión física perpetrada por los compañeros, los docentes o miembros del personal escolar con la intención de herir. La violencia psicológica, que se manifiesta mediante agresiones verbales o emocionales, en la que figuran todas las formas de exclusión, rechazo, insultos, propagación de rumores, mentiras, injurias, burlas, humillaciones o castigos psicológicos. También está la violencia sexual, que incluye la intimidación con carácter sexual, el acoso sexual, los toqueteos no deseados, la coerción sexual y la violación perpetrada por un docente, un miembro del personal escolar o un compañero de clases. El acoso, mediante el que se define más bien un modo de comportamiento que incidentes aislados y que puede definirse como un comportamiento intencional y agresivo que tiene lugar de manera repetida contra una víctima. Puede manifestarse la violencia de diferentes formas o el acoso de diferentes formas. El acoso físico, incluido puñetazos, patadas y destrucción de bienes. El acoso psicológico, como burlas, insultos o amenazas. O en las relaciones mediante la propagación de rumores y la exclusión del grupo. Y también está incluido el acoso sexual, como el hecho de burlarse de la víctima mediante bromas de comentarios o gestos de carácter sexual, algo que puede interpretarse como acoso sexual en determinados países. El ciberacoso también es una forma de intimidación psicológica o sexual que tiene lugar en línea. Incluye la publicación o el envío de mensajes electrónicos, incluidos textos, fotos o videos, con el objetivo de acosar, amenazar o atacar a otra persona por conductos de diferentes redes sociales. El ciberacoso consiste fundamentalmente en propagar rumores, difundir informaciones falsas o mensajes hirientes, fotos o comentarios embarazosos, o también excluir a alguien de las redes sociales u otros medios de comunicación. Otra de las interrogantes que nos podemos hacer es ¿quiénes cometen violencia en la escuela? La violencia en la escuela es perpetrada por alumnos, docentes y otros miembros del personal docente. No obstante, los datos disponibles demuestran que la violencia que se perpetra por los compañeros es la más corriente. ¿Y cuáles son las consecuencias de la violencia en la escuela? Las consecuencias en la vida escolar son el acoso, que socava el sentimiento de pertenencia a la escuela y afecta el acceso a la educación. Los niños que son acosados con frecuencia son más propensos a manifestar un sentimiento de exclusión y el deseo de abandonar su escuela al terminar sus estudios secundarios. Los niños acosados obtienen rendimientos escolares inferiores a los demás. Y una de las consecuencias para la salud es el acoso. El acoso afecta la salud mental y el bienestar de los niños. Son más los niños que han sido víctimas de acoso con sentimientos de soledad e ideas suicidas, así como los que presentan mayores tasas de consumo de tabaco, alcohol o cannabis y que confiesan sentirse menos satisfechos con sus vidas y estado de salud. La violencia en la escuela
también puede provocar heridas y daños físicos. La violencia en la escuela está vinculada al género, pues son numerosos los factores que generan la violencia en la escuela. El género es uno de los factores principales de violencia, pero todas las formas de violencia perpetradas en el entorno escolar pues no están basadas en el género. Además, las encuestas internacionales no recopilan sistemáticamente los datos sobre la naturaleza sexual de la violencia en la escuela ni sobre la violencia basada en orientación sexual y de intensidad o la expresión de género. Pues según otros análisis de los datos a escala mundial, pues no existen grandes diferencias entre la prevalencia de acosos contra niños o contra las niñas, pero no obstante, existen ciertas diferencias entre los niños y las niñas en lo que respecta al tipo de acoso de que son víctimas. Los niños pues están mucho más expuestos que las niñas al hostigamiento físico y a la violencia física en general. Las niñas pues están ligeramente más expuestas a la intimidación psicológica, fundamentalmente el ciberacoso. Según estos mismos datos, el acoso sexual afecta a las niñas y los niños en proporciones similares. Los datos que provienen de diferentes países pues demuestran que las niñas resultan cada vez más expuestas al acoso sexual en línea. Muchas gracias.